hemos oído muchísimas tonterías sobre los elevados precios de el huevo, el pollo y las tortillas. ¿Recuerda usted al Procurador Federal del Consumidor diciendo que lo que pasa es que las gallinas tenían frío y que había que ponerlas en un ambiente más calientito? Y sandeces de este tipo para tratar de tapar algo que es verdaderamente preocupante. Estos tres productos están teniendo muy altas elevaciones. Vea los datos del INEGI que muestran que algo por lo que no baja la inflación es básicamente por productos como estos. Para platicar de este tema tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte Juan Carlos Anaya, presidente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gusto en saludarte. Gracias, David, por invitarme a tu programa. Buenas noches. Oye, ¿qué está pasando con, primero, partámoslo en dos si te parece bien, el mercado del pollo huevo? ¿Qué está pasando? Porque hoy ustedes decían que ven todavía mayores incrementos. Sí, mira, David, el tema del pollo y del huevo viene desde el año pasado, en donde el mes de febrero se presentaron casos de influencia aviar en Estados Unidos. Empezó en el estado de Indiana y luego se fue a más de 27 estados de la Unión Americana, y eso provocó que tuvieran que sacrificar más de 57 millones de aves derivados de esta influencia aviar, que representó una caída de la producción, principalmente de la producción de huevo, lo que es las gallinas de postura, que llevó que a finales del año y principios de enero el precio del huevo subiera en la frontera en Estados Unidos en 110, 120 pesos el kilo, mientras en México estaba en 45, 47 pesos el kilo. La gente empezó a cruzar a la frontera y llevarse huevo de contrabando, porque no se permita por temas sanitarios llevar huevo de México a Estados Unidos. Eso vino a marcar una cuestión especulativa de que estaba subiendo el huevo. Y también en el caso de México tuvimos casos de influencia aviar en el mes de octubre, que pues atacó a 2 estados. Ahí el daño fue menor, derivado a que Senacica junto con la Unión de Avicultores tomaron medidas para poder vacunar a más de 140 millones de aves. El efecto fue menor. Y para darte el caso de lo que tú señalas, sí, efectivamente en diciembre, enero y febrero, por el tema de frío, en la estacionalidad hay menos producción de huevo, pero te quiero decir, ya con datos de la Secretaría de Agricultura, al mes de enero la producción de huevo solamente cayó el 0.3%, aunque tuvieron frío, produjeron lo que tenían que producir. O sea, a pesar del frío y esa explicación, Sandia. Así es, porque realmente son otros elementos que hay de influencia aviar. Como tú conoces, que llevas años en esto, cuando hay este tipo de noticias se presta a la especulación, al acaparamiento, al abuso, que ha llevado a que el huevo, de un precio que teníamos el año pasado, en enero del 2020, de 40 pesos, se fue a 48, 52 pesos, y sigue creciendo el precio del huevo, derivado que sigue habiendo temas de especulación y que eso está provocando que el huevo esté llegando en algunos lugares hasta 55, 57 pesos el kilo. ¿Hay manera de esperar a que el huevo baje o cuándo se vería que baje? Porque yo creo que si bien la frivolidad del frío, de las gallinas, que como bien acabas de decir, Juan, pues no tiene sentido porque básicamente no bajó la producción. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar? O sí hacerle, como dice el procurador, que vayan a caminar más lejos porque ahí va a estar más barato. Bueno, es muy simplista porque la gente no nada más compra huevo, compra otros productos y busca dónde está más barato la canasta, no va por Sí, claro. producto al lugar a otro, ¿no? Pero bueno, él también, sus explicaciones son los precios en central de abasto, ¿por qué no va la gente a la central de abasto? Pero en el caso del huevo no te venden 1 kilo, 2, te venden una caja de huevos que son 360, que es el mayoreo. Y ahí sí, el precio del huevo está 8 o 10 pesos más barato que en el autoservicio o en el mercado. Por eso nosotros, David, y por ahí le mandé a tu gente, el precio del huevo al productor en los últimos días ha estado, el precio al productor le están pagando
41 pesos, al mayoreo 44.50, al menudeo 48 y la ama de casa le sale el huevo en 55 pesos, y ahí sentimos que hay márgenes que debieran ser mucho más prudentes. Claro, cada quien sabe su negocio, pero yo creo que ahí es donde se debe cuidar más los márgenes que hay de intermediación y no si las gallinas tienen frío. Sí, yo creo que fue una explicación demasiado facilona que no va al fondo del problema. Porque yo creo que bien lo dices, Juan. Hay especulación y hay acaparamiento, que eso sí es un resorte que le tocaría a la autoridad y que se está dando por el desorden en el mercado. Así es, te quiero señalar que hay otros productos que son alarmantes que comentábamos el día de hoy, como el caso de la cebolla, Sí. en el cual el productor recibe 3.50, a mayoreo en la central de abasto 6 pesos el kilo, al medio mayoreo, que es el que dice el procurador, 6.80, que te venden una caja, y en el caso del consumidor, cuando llega la señora le salen 22 pesos. El margen que hay del productor al consumidor es del 532%, y es a lo que nos referimos en Grupo Consultor, que más que estar viendo temas de esta índole es vigilar la cadena, dónde está la especulación, dónde está el acaparamiento, pero también casos de abuso. Porque hay quienes dijeron, bueno, es que se trata por la pandemia, por la crisis, y ahora ya vamos por el frío. Pero lo cierto es que sí se están notando, como bien dices, Juan Carlos, estos casos de acaparamiento de prácticas indebidas de comercio, ¿no? Así es, David, y eso sucede en Estados Unidos, que también tuvo que intervenir la COFECE de Estados Unidos por la subida tan abrupta del huevo, porque ahí también se da este caso, es igual que en México, igual en España, la secretaria de Economía de ese país señalaba a los márgenes que en el rango final hay entre el mayoreo y el consumidor que tienen los mercados y los autoservicios, que ahí es donde hay que poner el foco y la atención, porque son márgenes que realmente afectan y que están afectando ahorita a la inflación, y más que nada que la gente que menos tiene pues ya no ve la salida con estos incrementos. Y tampoco se ve, por ejemplo, en el caso del maíz, ¿no? Creo que también, ya ahí, ¿qué le van a echar la culpa al frío otra vez? En el caso de la tortilla, que es muy singular, David, que llevamos en estos años, Sí. siempre que la tortilla sube ya no baja y le echan la culpa al maíz. Ahorita el maíz ha bajado de precio derivado a uno, que vino la cosecha del Bajío; dos, que el tipo de cambio se ha apreciado, entonces es más barato, pero vemos que el maíz que costaba en el mes de octubre, noviembre, 9.200 pesos en la Ciudad de México, ahorita está en 8.400, pero la tortilla sigue en 22 pesos el kilo. Claro, el sector tortillero señala que no nada más es el maíz, le subió el gas, le subió la electricidad, el salario, pero en la historia que llevamos, cuando el precio de la tortilla sube ya no baja, o el caso de la leche pasteurizada sube ya no baja, el gansito, el pan. Entonces yo creo que hay elementos que debiera analizar, como bien dices tú, Profeco, más que estar viendo si las gallinas tienen frío, es estar vigilando que en la cadena no haya no haya situaciones de acaparamiento, de especulación, o también temas de monopolio. ¿Qué está pasando en este sector agrícola? Porque los precios es de lo que más han aumentado y lo que menos han resistido y que han sido la máxima resistencia para la baja de la inflación. ¿Qué está pasando? Bueno, originalmente acuérdate que cuando vino la pandemia, vino temas de sequía, vino temas de la guerra de Rusia a Ucrania, todos esos factores incrementaron el costo de las materias primas del maíz. Para darte una idea, de enero del 2020, que empezó la pandemia, a enero del 2023, el maíz ha subido 70% y la tortilla ha subido alrededor del 30%. No se ha podido impactar porque el precio del maíz en la tortilla solamente representa un 35-40% del costo. Adicional, hay otros tipos de costos. Pero también lo vemos en el tema de lo que ha costado la producción de pollo, que se ha impactado. La realidad, las empresas se han visto impactadas por los incrementos de las materias primas, los costos logísticos han aumentado, y otro gran tema que hemos visto y que hoy salió en los medios es todo el tema de los pagos de piso, el tema de pagos
que ha habido en el tema de muchos lugares del país que han encarecido la logística, el seguro, los robos, que también pues tiene impacto en los precios que se tiene desde las zonas productoras a las zonas de consumo. Sí, estamos viendo, pero ya no alcanza el pretexto internacional, ya no alcanza el Ya pretexto de no. la pandemia y no estamos viendo acciones de la Secretaría de Economía, de la Procuraduría del Consumidor para atender dónde están los problemas que están encareciendo los precios, ¿no, Juan Carlos? Así es, porque vuelvo a repetir, bajan algunos costos, pero ya no bajan los precios finales, ¿no? Y la otra, en el tema de frutas y hortalizas, sí tienes un tema de estacionalidad. Ahorita, digamos, el aguacate ahorita cuesta 45 pesos, el año pasado costaba 80. ¿Por qué? Porque tuvimos una sobreproducción, eso hizo que bajara el precio también de exportación del aguacate, y eso son también lo que tenemos que entender, las fuerzas del mercado de oferta y demanda, pero no todo es eso como tú señalas. Creo que el trabajo de vigilar que no haya especulación, que no haya acaparamientos y abusos, es una tarea muy importante, porque sí, como tú señalas, en la inflación, los productos procesados del sector agropecuario en el subyacente crecieron 14%, mientras en el no subyacente, donde están frutas y hortalizas, y el tema pecuario subió el 9%. Estamos viendo un efecto muy importante en el tema de los alimentos procesados. Es verdaderamente complicado el panorama. Juan Carlos, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada y vamos a seguir en contacto. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien, porque tenía rato que no platicábamos. Así es, David, me da gusto saludarte y buenas noches y a la orden. Gracias, que te vaya muy bien.